Últimamente en las redes sociales nos han bombardeado con un montón de casos delictivos que han surgido en las últimas semanas. Algo que es muy normal, lamentablemente, en la ciudad de Guatemala. Vamos, por cada 100.000 habitantes hay 17 homicidios. Pero ¿qué tienen de especial estos casos que últimamente les han dado mucho foco de atención? Porque las víctimas, lamentablemente, pertenecen al colectivo LGBTQ+. Un colectivo que no se pronuncia cuando hay un desvivimiento de un niño o de una persona de la tercera edad, vamos, o un padre trabajador. Porque lamentablemente en cada zona y calle de Guatemala nadie está 100% seguro. Pero ¿por qué estos casos son especiales? Porque ellos argumentan que hay un factor preliminante. Porque aunque sea un robo que cualquiera de nosotros puede estar expuesto a eso, a ellos los eligen por motivo de... Pero ¿qué hay detrás de todo este marketing ideológico? Les presento la iniciativa de Ley 5395, Ley de la Identidad de Género. Esta ley quedó engavetada desde el 2018. Acuérdense que el marketing es muy importante para empezar a convencer a la población que hay un problema muy grave. ¿Y cómo resolvemos ese tema? Con las leyes. Pero antes de entrar en materia vamos a revisar esta información muy importante que mucha gente defiende cosas que ni siquiera sabe qué significan. Esta es una gráfica de un texto de niños de 10 a 11 años en México. Y no faltará aquel borrego que me diga, ¿y eso qué tiene que ver con Guatemala? Esto es parte del currículum de la ESI, la Iniciativa de Educación Integral Sexual, que aquí la tenemos como la Iniciativa 6157. Empecemos por sexo biológico, se refiere a las características físicas de los órganos, hormonas y cromosomas. Género es la construcción que la sociedad hace de lo que es ser hombre y mujer. Identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo sienta. O sea que si tú eres hombre, pero dices que eres mujer, eres mujer. Expresión de género es la manera de cada uno escoge para expresar su identidad de género, vestimenta, nombre y actitudes. Orientación sexual es la atracción que se siente por otra persona y que involucra lo físico, lo emocional, lo espiritual y lo afectivo. Diversidad de identidad son las diferentes formas de expresar el afecto, el deseo, las prácticas amorosas. Resumiendo, la identidad de género, para que quede muy clarito, no importa qué órganos sexuales tengas. Si tú dices que eres mujer y tienes nepe, eres mujer. En esta primera parte, como la hoja lo dice, situación de las personas transgénero en Guatemala se refiere de que todos los derechos abarcan etnia, color, sexo, idioma, religión, pero no abarcan la identidad de género, que estas personas necesitan protección jurídica. También nos expone las diferentes violaciones o discriminación basada en su identidad de género, en el mercado laboral, en las escuelas y en los hospitales. Esto es muy fácil de entender. En el mercado laboral, todas las personas heterosexuales vamos a ser elegidas por nuestra capacidad, mientras que las empresas para ellos tienen que tener un cupo. Si no, posiblemente los van a demandar de discriminación. En las escuelas, esto es muy importante porque va de la mano de la ESI. Ellos alegan que muchos niños trans son muy discriminados por los demás compañeritos. Y que por medio de la educación se va a terminar con la discriminación, pero todos sabemos por qué lado va la ESI también. Disminuir la heterosexualidad. Hospitales, en la misma iniciativa, declaran de que los hospitales no están aptos para atender a estas personas y que ellos merecen una salud física y mental. En este mismo documento también se expone que la mayoría de personas trans no tienen los suficientes medios económicos y que el Estado tiene la responsabilidad de brindarle tratamientos hormonales o cirugías de reasignación genital, sin requerir ningún tipo de autorización penal, administrativa o profesional, porque eso también vulnera sus derechos. En este documento relata las torturas y los malos tratos de los privados de libertad trans, como falta de reconocimiento legal a su identidad de género, como estos centros que dependen de una categoría binaria de género. Las mujeres trans usualmente son detenidas en los centros masculinos. En esta parte del documento exigen el reconocimiento a la identidad, porque al contrario de no hacerlo, están violando la Convención de los Derechos Humanos. Así que se sugiere el cambio de nombre y el cambio de sexo. El reconocimiento a la identidad de género socialmente tiene que ser aceptada. Esto es muy importante aclarar. Eso quiere decir que el reconocimiento legal a su identidad de género va a permitir que las mujeres trans, o sea, biológicamente hombres, estén en los centros femeninos. En esta parte de la iniciativa, el Tribunal Europeo reconoce que el reconocimiento legal de su identidad de género, en el artículo 6 del Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos, sobre los derechos a un proceso equitativo, artículo 8 sobre el derecho a la vida privada. Esto quiere decir que el reconocimiento de la identidad de género le da derecho al matrimonio y a los derechos relacionados con ejercer la paternidad,
O sea, pueden adoptar. Y aquí lo vuelven a recalcar, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que es necesario el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas para el goce de otros derechos, los que acabo de decir anteriormente. Con la llegada legal del reconocimiento de la identidad de género, estas personas tienen que ser socialmente aceptadas. Eso quiere decir que si encuentras a una mujer trans en un baño público, no tienes ningún derecho a sacarla. Y esta iniciativa de ley también reconoce a los niños trans y que ellos también pueden cambiar su identidad de género, obviamente con autorización del padre o del tutor legal. Pero también toca un punto muy importante: mientras no se modifique la ley, todavía los padres tienen derechos sobre la vida de sus hijos. Pero eso va a cambiar cuando la ESI empiece a dar sus frutos. Y tus hijos ya no van a ser tuyos, van a ser del Estado. Y si no te gusta, te van a quitar la patria potestad. Así de fácil. Básicamente aquí solo les resumí lo más importante, pero es importante que lo lean, solo son 37 páginas. Les voy a decir algo muy importante: la agenda lo que pretende es hacer leyes con sesgo de género. Y esta ley la han utilizado muchos hombres porque no necesitan de ningún certificado médico, ni psicológico, ni hormonizarse, ni ningún tipo de cirugías para cambiarse el sexo. Y muchos hombres lo han hecho con tal de tener igual trato de equidad de leyes con las leyes feministas, y así pueden pelear a sus hijos. Así que cuando empiecen a aprobarse todas estas leyes con sesgo de género gracias a la bella agenda, la población de mujeres aquí en Guatemala va a aumentar mucho. También es muy importante que estudiemos la iniciativa de ley de la ESI, como ya verán van de la mano con esta. Pero necesitaba primero sacar esta para que entendieran de qué se trata también la ESI. Así que muchísimas gracias por su atención.